Indudablemente, uno de los textos más conocidos y más amados de toda la Biblia es el que aparece en el Evangelio de hoy. Solemos llamarlo la parábola del Hijo Pródigo o también parábola del Padre Misericordioso. Y yo quisiera insistir en esta palabra misericordia, recordando algo que nos enseñó Santo Tomás de Aquino hace muchos siglos, porque nos dice este gran doctor de la Iglesia que en Dios todos los atributos están unidos y se identifican de tal manera que en Dios la misericordia no está desconectada, por ejemplo, de la justicia. No es que Dios, para ser más misericordioso, se vuelva menos justo, pero tampoco es que Dios, por volverse muy justo, olvide su misericordia. No es que Dios, por ejemplo, por ser misericordioso, que es la palabra que hoy nos interesa, no es que Dios, por ser misericordioso, pues deje la sabiduría, el orden apropiado propio de la sabiduría. No, Dios es tan sabio como es compasivo, es tan compasivo como es poderoso, es tan poderoso como es eterno, es tan eterno como está presente en todo. Es decir, nos enseña Santo Tomás que todos estos atributos finalmente están conectados los unos con los otros y se identifican porque en Dios hay una suprema una unidad que excluye toda posibilidad, llamémoslo así, toda posibilidad de división. Hay un artículo, no un artículo, sino una cuestión, que es una pequeña serie de artículos. Hay una cuestión de la Suma Teológica donde Santo Tomás habla sobre la simplicidad de Dios. Y finalmente la idea de la simplicidad de Dios es que en Dios no hay división alguna y que por consiguiente todos estos atributos de los que he venido hablando se identifican. Bueno, esa pequeña disquisición teórica nos ayuda a ver un aspecto muy lindo del Evangelio de hoy, el Evangelio del Hijo Pródigo. De lo que estoy hablando es de cómo uh, ese Padre misericordioso que indudablemente representa a Dios, ejerce misericordia, claro que sí, pero es una misericordia muy particular si lo piensas bien, porque es una misericordia que dejó caer al Hijo. Algunas veces digo, tratando de ser un poco agradable en esa reflexión, a veces digo, cuando el hijo se fue, cuando el hijo pequeño se fue, el papá no salió corriendo detrás. Ay, hijito, devuélvete, devuélvete, hijito, devuélvete. No. Cuando el hijo se fue, el papá no siguió mandándole dinero, porque pobrecito mi hijo se va a pasar hambre. Cuando el hijo se fue, el papá tampoco estuvo mandándole consejeros o mandándole gente que le rogara. En síntesis, de alguna manera el papá lo dejó caer, pero ese dejarlo caer, dejar que experimentara las consecuencias de sus actos, no era una falta de misericordia. Que un día ese hijo llegara al extremo de tener hambre, pero un hambre tan brutal que estaba a punto de pedir que le dieran alimento de cerdos. Si tú te sitúas en la perspectiva judía, te das cuenta que no hay nada más asqueroso que una persona tenga hambre de comida de cerdos. Y hasta ese extremo llegó este pobre joven. Pero el papá lo dejó caer hasta allá. Lo dejó caer hasta allá. Y eso nos enseña que, por supuesto, insisto, Dios es misericordioso. No lo dudamos. Dios es muy misericordioso. Pero la misericordia de Dios tiene planes muy diferentes. A veces esa misericordia se expresa saliendo a buscar la oveja perdida, que es una comparación que nos da Cristo en el Evangelio, y otras veces esa compasión se manifiesta dejando caer a este muchacho en las consecuencias de su pecado. Solo Dios sabe cuál es el camino específico que debe tomar la misericordia, y nosotros a veces pretendemos tener como todas las claves, tener como todos los límites, tener tan perfectamente delimitada la misericordia que ya creemos que sabemos lo que es misericordia. Y con esto me estoy refiriendo particularmente a aquellas personas que creen, por ejemplo, que la misericordia siempre significa
asistencialismo, paternalismo, o la misericordia siempre significa tolerancia. No, a veces la misericordia tiene que expresarse con un lenguaje muy duro. Digo a veces la misericordia será dulcísima ternura, pero a veces la misericordia también estará en palabras como las que Cristo dijo a los fariseos: ustedes son una camada de víboras, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas. Y a los escribas les dijo: ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Esas palabras tan supremamente fuertes de Cristo no significan que Él había renunciado a ser misericordioso. Simplemente esas palabras están indicando que la misericordia para ese tipo de persona, en ese tipo de circunstancia, tenía ese rostro. Nosotros tenemos que hacer mucho discernimiento, mucho conocimiento de nosotros mismos, mucho autoexamen en nuestro corazón, para no suplantar la misericordia simplemente con sentimientos superficiales, o simplemente con modas pasajeras, o simplemente con aquello que, por ser más empírico y ser más material, parece que es más real. Recuerda que vivimos en un tiempo, esto lo denuncia Bernardo Lonergan, el teólogo jesuita del siglo XX, vivimos en un tiempo en que se cree que son más reales las cosas, que son más sensoriales. Entonces hay gente que cree que es más misericordia lo que tiene que ver con las obras corporales que las misericordias como las obras de misericordia como orar por el eterno descanso de los difuntos o corregir al que está equivocado. Y esa falta de perspectiva nos puede llevar a equivocarnos. O sea que el mensaje que quisiera dejar en este día es: ya que en Dios está unida la misericordia con la sabiduría, con el poder, pues nosotros que queremos vivir la misericordia y que queremos practicarla, pidámosle a Dios que también nos dé de su sabiduría, que también nos dé de su sensibilidad para la auténtica justicia, de manera que no nos engañemos, ni tampoco engañemos a las personas a las que queremos servir. Ciertamente la misericordia tiene distintos rostros, y pretender concentrarlo todo, resumirlo todo, agruparlo todo, envolverlo todo en unos cuantos sentimientos, no le hace ningún favor al Evangelio de Cristo. Que la gloria sea para Dios y que este tiempo de Cuaresma se pueda llamar una auténtica escuela de misericordia. Amén.